Pero ¿cómo llega esto? Ustedes se conocen por medio de la iglesia también y por lo que empezaron a trabajar juntos y, y ustedes me contaban de que bueno, Torino había hecho algunas investigaciones y habían descubierto de que había yerba mate exactamente en la isla donde ustedes están. Sí, cuando yo me vine acá fue 2 años después que fui a Argentina y la primera vez, bueno, en esos 2 viajes que fui a Argentina, la segunda vez fue cuando conocí la región de Misiones y fui a la catarata de Iguazú y pasé un tiempito en esa provincia que, que me encantó. La gente es muy amable de ahí, de esa región. Y es una región muy bonita también, con esa tierra roja, Claro. la famosa tierra roja y muy verde, y mucha vegetación. Y yo antes de eso como que no visualizaba bien como de qué tipo de región provenía esta planta, ¿no? Que todos consumimos acá. Y al andar allá y ver de dónde proviene eso, Am, y ya después de conocer eso y cuando me vine acá y vi que yo andaba acá en el 2013 pensando, viendo la tierra roja de acá y mucha así muy verde vegetación y yo pensé como el clima pareciera que podría ser ideal para la yerba mate. Entonces nada más abrí la compu en internet y investigué un poquito para ver Ujú. si alguien había plantado acá y después de investigar un poco vi que sí, que en las tempranas décadas del 1900, no sé, no me acuerdo bien en qué año, pero alguien la había introducido y, y que se naturalizó acá en Oahu. Entonces, al saber eso, claro, pensé que sería un sueño, ¿no? Encontrar un árbol de yerba mate y Claro, hasta algún día como cultivarlo, ¿no? Am, claro. pero pasó un buen rato que como que me olvidé de eso y en el 2018 yo estaba caminando, recorriendo un sendero por el otro lado de la isla, como 1 hora de distancia de acá, Ujú. y caminando nomás y, y en este sendero es una parte de la isla donde tienen am, varias plantas de otros lados que fueron introducidas hace tiempo y en algunos árboles, ves que en algunos senderos, en algunos parques o algunas reservas naturales, como puedes andar, y de vez en cuando viene un árbol o una planta que le pone una plaquita con el nombre de la planta. Claro. Ujú. Y esto tenían, y había un árbol que decía que era un árbol de la familia de café. Y yo vi esa plaquita y dije, ay, ¿qué tal si hubiera una plaquita que decía yerba mate? Y Claro. justamente, justo a la otra vuelta del camino, ahí viene un árbol bastante grande, de hecho, una placa Claro. decía yerba mate y la paraguariense. Y me voló la cabeza y dije, acá está. Y, pero una vez que lo vi, ya fácilmente lo pude reconocer. Ujú. Am, y había visto varias fotos y videos de la yerba mate, ¿no? Para ver cómo es. Pero ya al verlo en persona, seguí caminando el sendero y Claro. me encontré varios otros árboles de yerba mate. Digamos, unos 6 7 árboles total que se pudieron ver. Y medio complicado para llegarle a cosechar porque esta es el costado de una montaña bien empinada. Entonces, de los dos lados del sendero está bastante inclinada la Ah, claro. montaña. Es difícil llegar a la base de un árbol para treparlo y Y sacarle una cortarlo, claro. hoja. Pero se hizo, lo pude hacer y cosechar un poquito. Am, Vi dónde estaba, entonces la siguiente vez volví con una bolsa para ir cosechando unas ramitas para probar, ¿no? Para ir llevar a casa, secarlas. Claro. Entonces, así fue como descubrí un lugar en la isla. Y sé que hay otros lugares que no he encontrado todavía, pero
que leí que hay otras zonas de la isla donde fue introducida. Así que Pero esa, es interesante eso que tú dices, el hecho de que tú fuiste a Misiones, porque claro, para mí era igual bien curioso eso de decir cómo fue que lo encontraste, porque claro, tú fuiste a Misiones, viste la tierra colorada y después dijiste, yo estoy acá y es tierra colorada con mucha vegetación, entonces puede ser algo similar. Me gustó mucho eso que dijiste que como que encontraste esa similitud y dijiste, pero ¿por qué no puede crecer acá? Y después te diste cuenta de que, claro, efectivamente habían algunos árboles. ¿Estos árboles de qué porte son? ¿Son árboles grandes? ¿De cuánto tiempo más o menos de lo que tú puedas haber investigado? ¿Cuánto tiempo llevan ahí? Claramente se reprodujeron por otros lados o los hicieron crecer en otros lados porque no es solamente uno ese que tú decías, sino también encontraste 6 7 más. Entonces, más o menos, ¿cómo son? el árbol que lleva la plaquita era el más grande. Se notaba que probablemente lo plantaron a ese y, y debe tener tiempo, no sé cuántos años, pero era grande, como el tronco era tal vez como a ver dónde estoy, como de este porte, el Ah, claro. tronco, Un metro más o menos. y, y alto también, era Claro. bastante alto. Se ve, parece que tenía tiempo que nadie... Bueno, viendo videos, yo me he fijado que siempre tratan de tener los árboles a cierta altura, ¿no? Para poder cosecharlos más fácil. Claro. Ujú. Pero aquí, obviamente, como había sido un árbol que ya tenía mucho tiempo ahí y nadie lo había cosechado, había crecido bastante. O sea, de Ujú. altura, de grosor, más o menos era como de metro, metro y medio. El más grande y estaba muchísimo más, medía yo creo como más de 2 metros, como Bueno, mira. unos 2, 3 metros más o menos. El árbol de la yerba mate, tal cual tú dices, por ejemplo, en Misiones, en Corrientes, bueno, en otros lugares también se hace, pero se trata de mantener una altura y lo van controlando bastante para poder ir cosechándolo. Pero, por ejemplo, en Brasil, en ciertas zonas de Paraguay también, hay partes donde le llaman los bosques nativos y ahí dejan crecer, la planta crece sola, el árbol crece solo y ahí Sí. se han encontrado árboles de 12 15 metros, árboles gigantes los van cosechando, pero obvio son árboles que crecen de manera natural, sin, digamos, mantener un control. Obviamente eso después cambia en el modo de elaboración y todo eso, pero digo Eh, que es interesante eso de ver de que obviamente como nadie lo había plantado, el árbol debe haber crecido mucho.